Dios les bendiga, hermanos amados, que Dios esté con ustedes. El día de hoy queremos hablar del poder de las palabras y sus efectos en el mundo espiritual y físico. Es muy importante, mis hermanos amados, que nosotros somos creados por Dios a la imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos trinos también, espíritu, alma y cuerpo. A veces no somos tan conscientes de que ah, tenemos la parte espiritual, tenemos un espíritu, tenemos un alma, aunque vivimos en este cuerpo. A veces solo pensamos que solo somos físico o algo físico, pero las palabras, mis hermanos amados, en San Juan capítulo 6, el verso 63, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida cuando vienen de Cristo. Pero ¿qué sucede con las palabras que vienen del enemigo? También son espíritu, pero son muerte. Y nosotros debemos discernir, diferenciar entre lo que es la vida que Jesús dice, las palabras de vida, y las palabras que provocan muerte. La palabra de Dios, toda es buena, porque nos dice cómo vivir correctamente de acuerdo a su voluntad, y esas son palabras de vida. Un día Pedro le dijo, Señor, cuando les dijo Jesús a la gente que tenían que comer su carne y beber su sangre, la gente dijo, estás loco, y se fueron de él. Aún eran discípulos del Señor y abandonaron al Señor porque no pudieron comprender estas palabras. Y el apóstol Pedro dijo, Señor, qué dura es tu palabra. ¿Quién podrá oírla o soportarla? El Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, ¿ustedes también se quieren ir de las palabras que yo les estoy diciendo? Entonces Pedro dijo, Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién fuera de Jesucristo, mi hermano amado? ¿Quién entre todo este mundo, entre los sabios que se dicen serlo, entre los gobiernos, entre las organizaciones que pretenden ser buenas gentes? ¿Quién de entre ellos nos dan palabras de vida, palabras que nos lleven a la vida eterna? No hay, mis hermanos amados, solo Jesucristo tiene esas palabras de vida. Así que en el día de hoy queremos ver el efecto que causan las palabras que hablamos, los efectos que causan en el mundo espiritual y físico. En Santiago capítulo 5 y el verso 12 nos enseña esto el Señor, y vamos a ir examinando despacio esto. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto es lo que es, ¿cómo le digo? Si de alguna manera quisiéramos decir que esta es una alarma, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Cuál es la condenación en que cae un creyente? Cuando su sí se convierte en no, o cuando su no se convierte en sí. Ahorita vamos a tratar de entender eso. Primero quiero que note lo que significa condenación o los sinónimos que traducen condenación. Los sinónimos de condenación es maldición. La persona, si estaba en una posición dijo, sí, yo le creo a Dios. Entonces la persona está en una posición de vencedor, de conquistador, de eso. Cuando dice, sí, yo creo.
Pero de repente viene una idea, oh, pero ¿cómo le voy a hacer aquí? Es que está difícil. Mejor no. En ese momento, esa persona cae bajo maldición. Ahora es un cobarde, es alguien que retrocede, es alguien que deshonra a su Dios, es alguien que no sostiene la palabra de Dios. Y el diablo está feliz porque ya lo venció, ya lo derrotó. Ahora lo llenó de miedo. La persona ahora se siente insegura, débil, incapaz, se reprueba a sí mismo, cierra ya casi solo, ya ni que el diablo lo ataque, solo por todos lados ve imposibilidades, es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede. Y se cierra, se obstruye su mundo y entran en tormento. Son gentes muy temerosas, inseguras. Hermanos míos, eso es lo que es caer en condenación. A eso se expone un creyente cuando su sí se convierte en no o cuando su no se convierte en sí. Es tan importante, mis hermanos, que antes de hablar debiéramos pensar lo que vamos a decir y si lo podremos sostener con hechos lo que estamos hablando. Por eso aquí en Santiago mismo dice, sean prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarse. Las dos primeras puntos nos interesan. Sean prontos para oír, pero sean tardos para hablar. Y piensa esto, o pensemos, porque esto es para mí también. Pensemos, antes de hablar lo que voy a hablar, debo pensar, esto que voy a decir, ¿lo puedo cumplir con hechos? ¿Lo puedo sostener con acciones de mi persona? Porque si no lo puedo hacer, entonces es muy probable que lo que diga se transforme después en un no. Y de cierto vendrá la condenación sobre la persona. Si la persona era una persona, como digo, con valor, por eso habló así. Pero cuando ya surge la realidad, cuando va a ejecutar la acción, se da cuenta que no era sencillo como pensó. ¿Qué se hace cuando ya está ahí? Oh, se necesita a Dios. Dios está ahí. Dijo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, vamos, yo soy tu Dios, yo te ayudo. Pero ¿qué sucede cuando la persona habla sin ser consciente de si va a poder hacer o no aquello? Y después cuando ya lo habló, se da cuenta que ya es difícil y que le entra el miedo. Y confía en sus sentidos naturales y le cree, es que está difícil, es que está imposible, y entonces la persona cambia de su sí a no. Ahora en el mundo espiritual es un perdedor. Es alguien que es infiel a Dios, es alguien que no soporta, que no honra a Dios, porque Dios es todopoderoso. Por eso en Isaías 43 nos dice, no temas, yo estoy contigo. Vamos, yo soy tu Dios. Te voy a esforzar, te voy a dar fuerza. Vamos, aunque pases por las aguas, yo estoy contigo. Y si por los ríos, no te vas a negar, no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego, las llamas no van a arder en ti porque yo estoy contigo. Ve, hermano amado, tenemos a Dios para sostener nuestras palabras y tenemos que aprender a sostener nuestras palabras para que Dios sea honrado por nosotros y que Dios nos honre a nosotros. Porque cuando hablamos y después cambiamos,
el diablo se ríe de nosotros y deshonramos a Dios. Por eso, mis hermanos amados, tengamos mucho cuidado, que sean pocas nuestras palabras, nos recomienda el Señor en su palabra. Sean pocas tus palabras. Piensa o pensemos si vamos a poder cumplirlas, y si no, mejor callemos. Ahora, hay otro pasaje en Mateo capítulo 5 y habla igualmente del no jurar. Voy a leer el verso 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo que no juremos. Quiero decirle que tal vez algunos que todavía no tienen la relación con el Señor como debieran, tal vez todavía hagan este tipo de cosas. Tal vez juren. Mis hermanos amados, cuando una persona jura por algo que no es él mismo, es porque no tiene capacidad de ser responsable por sí mismo. Por eso jura por alguien más, porque es una persona irresponsable en sus acciones. Y todos los que son irresponsables en sus palabras y en sus acciones, siempre buscan a alguien que los cubra o que los proteja, porque son irresponsables y en el mundo espiritual no tienen poder. Ni Dios los respalda, mis amados hermanos, y el diablo los hace pedazos. Y ese tipo de personas se vuelven personas que entrampan a otros. Los que son así, que no cuidan sus palabras, enlazan a otros y buscan a los que sí son responsables para que ellos los cubran en su irresponsabilidad. Por eso, mi hermano amado, el Señor dijo, no juréis por ninguna cosa, sino que en el verso 37 dice, sino que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Si quieres decir sí, piensa que cualquier cosa que se presente después de que hablaste, tienes que atravesar por esa circunstancia cualquiera que sea, confiando en Dios, para que ese sí termine en un sí. Y si dijiste no, o dijimos no, pensemos, no importa cómo se ponga aquello. Si las cosas están difíciles, ahora pídele a Dios y confía en Él y apóyate en Él. Y camina con Él a través de estas cosas que ahora tus ojos y tus sentidos te dicen que están ahí, que el diablo te dice. Confía en Dios y atraviesa para que tu no sea no. Y entonces estaremos honrando a nuestro bendito Dios. Porque dice aquí que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que es más de esto, o sea, cuando la persona dijo sí y luego dice no, esto proviene del maligno. Tú piensas que eres tú, pero la palabra dice, y la palabra es la verdad, que proviene del maligno. Cuando se dijo una palabra y luego venimos, oh, mejor, no mejor, ese el diablo lo afectó, ya le dio miedo, ya le puso obstáculos en sus pensamientos. Digo, no, es que está difícil, y torna su palabra al contrario de lo que había dicho primero. En ese momento, hermano, hubo un cambio en el mundo espiritual. Él era un conquistador, ahora se ha vuelto un esclavo de eso que en su mente le vino. Lo amedrentó, lo asustó y ahora dijo, no, ya no. ¿Y dónde quedó Dios, mi hermano amado? Pensemos,
antes de hablar. ¿Qué nos sucede cuando prometemos algo a Dios y no lo cumplimos? ¿Qué sucede al creyente? Esto nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho, hermano, especialmente cuando uno no tiene la enseñanza. Y si no tenemos enseñanza, incurrimos en tantas faltas. Y uno se dirá, pero ¿por qué Dios no me cuida? ¿O será que aunque yo hago estas cosas malas, será que Dios me tiene que bendecir porque soy su hijo? Dios nos cuida y nos da la vida por su misericordia. Pero hermanos míos, a mí me aconteció en mi vida, no desde que empecé en el Señor, pero por varios años, yo cometí estos errores porque nunca, aunque leía esto, nunca tuve la revelación de esto. Y me pasaba continuamente, me comprometía con cosas o me comprometía con otras vidas y terminaba no haciendo lo que a veces mis labios decían. ¿Y cómo termina? Uno termina mal. Entonces dice en este capítulo, Eclesiastés 5, el verso 1, dice la insensatez o la imprudencia o la locura de hacer votos a la ligera. Hermanos míos, usted y yo valemos ante el mundo espiritual y ante los hombres lo que hablamos. ¿Qué tanto valor le da cada uno de nosotros a la palabra que uno habla? Si uno valora la palabra que decimos, si uno verdaderamente le da valor a cada palabra que uno dice, esa palabra tiene que terminar en un acto que confirme lo que hablamos. Eso va a demostrar el acto terminado de lo que dijimos. Demostrará si verdaderamente para nosotros nuestras palabras tienen valor o si le damos el valor a nuestras palabras. Si es así, entonces cada palabra que hablamos terminará en un acto, no solo en palabras. Pero cuando una vida no valora sus palabras, solo son palabras y no termina en acciones. No hay esperanza, mis hermanos, en las vidas así. No hay. Y pueden hablar muy bonito, pero si no terminan esas palabras en acciones, no hay esperanza, mis hermanos amados. Por eso dice la insensatez, la imprudencia o la locura de hacer votos a la ligera, de la locura de comprometer nuestra palabra con alguien que ni conocemos. Ni siquiera sabemos cómo es su comportamiento, ni siquiera sabemos si la persona es responsable, si es una persona íntegra o no lo es. Y de repente le damos nuestras palabras como que fueran cualquier cosa nuestras palabras. Tus palabras o mis palabras representan a ti mismo. Nos representan a cada uno personalmente. Y cuando damos nuestra palabra a alguien, nos estamos dando nosotros. Y si es una persona que no valora sus palabras, nos van a pisar. Seamos sabios. Dios nos da su palabra. Sabes que cuando nos da su palabra, se está dando Él mismo hacia nosotros. Por eso es que se ofende cuando nosotros tiramos su palabra, porque lo deshonramos. En Hebreos 10:38 dijo, y el que retrocede no agrada a mi alma. ¿Cómo vamos a agradar al Señor cuando por miedo nos vamos hacia atrás, nos da miedo una condición, nos da miedo un demonio? Hermano, ¿cómo vamos a honrar a Dios yéndonos hacia atrás? Cuando Dios dijo, vamos, yo estoy contigo. Yo te doy toda mi autoridad para que eches fuera demonios. ¿Cómo vamos a honrar a Dios así? Por lo tanto, voy a leerte Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, aprendamos esto. Guarda tu pie, guárdate de todo lo que estás haciendo. Sé consciente de tus movimientos, hermano. Estamos en la presencia de Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Los necios
Hermano, un necio no es sensible ni consciente de lo que está hablando. Debemos ser cuerdos. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Verdaderamente lo que estás diciendo lo vas a hacer? ¿De verdad eso que estás hablando va a terminar en actos? ¿Se lo estás diciendo a Dios o se lo estoy diciendo a Dios? Dice que los necios no saben que están haciendo mal. En el verso 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuidemos que si lo que estamos hablando, si le prometemos algo a Dios, cuidemos de que eso se cumpla. Cuando le decimos a alguien que vamos a hacer tal cosa, hermano, es algo serio, que debemos pensar 2 o 3 o 4 o 5 veces, cuantas veces sean necesarias antes de dar una palabra a alguien. Dice 4, cuando a Dios haces promesa, el 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Cuando la persona hable y hable y hable, hermano, y termina diciendo, después ya no se acuerda ni lo que dijo. Ya no sabe ni lo que le dijo a Dios. ¿Cómo va a cumplir lo que dijo? Si ya ni se acuerda lo que le dijo a Dios. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. En el 4, a Dios, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cómo se siente una persona a la cual yo le digo, hermano, a tal hora o a tal día voy a estar ahí, voy a hacer tal y tal cosa? Y la persona llega a punto, aquella con quien me comprometí, y de repente yo no llego, y la persona está ahí, y está esperando que llegue, está esperando, y no llega la persona. ¿Qué crees que va a hacer? Va a maldecir a esa persona que habló aquello. Y va a no confiar ahora en esa persona. Y ya no le va a creer. Y ya no, hermano, es algo horrible lo que le pasa. Se dañan los dos. Aquella persona dice, con este, no quiero estar. ¿Por qué? Porque no cumple lo que dice. Eso es un peligro, hermanos amados. Y en esa falta de cumplimiento deshonramos a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Dice entonces que Dios no se complace en los que prometen y no cumplen. Por eso dice, cumple lo que prometes. No solo a Dios, pero también cuando hacemos eso a las gentes, debemos cumplir lo que hablamos, porque nuestras palabras es lo que nosotros somos y representamos. Cuando hacemos cumplir lo que dijimos y hacemos lo que dijimos, entonces estamos viviendo la vida correcta delante de Dios. Cuando decimos cosas y no las terminamos, estamos falsos. No hay autoridad en nuestras palabras. No se cumple lo que hablamos. Entonces deshonramos al Señor y automáticamente nos deshonramos a nosotros mismos y aún a nuestra gente, a nuestra familia. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. En el verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ya no es ignorancia, mi hermano amado, ahora lo sabemos. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos amados, Dios es Dios, pero recuerda que Él es fiel y que Él es justo y que Él es santo. Y que Él nos tomó de una condición en que estuvimos totalmente destruidos. Y que era la forma de vida, de hablar y nunca cumplir y hacer fraudes y mentiras y todo aquella cosa. Pero de ahí nos está tomando Jesús, nos está sacando de eso para implantar su naturaleza en nosotros. Así como Dios te da su palabra y la respalda, también nosotros al dar nuestra palabra debemos ocuparnos ocuparnos para que esa palabra termine en actos, hermano. Y haciendo así, honramos a nuestro Dios
y recibimos su autoridad, hermano, la autoridad de Dios aquí en la tierra. Que venga tu reino, dice, y que se haga su voluntad, pues esta es la voluntad de Dios. Que lo que hablamos termine en acciones para que glorifiquemos al Señor. Otro punto. ¿Qué sucede cuando damos nuestra palabra a una persona? Ya hablamos de cuando se la damos a Dios, pero ahora cuando hablamos a una persona, ¿qué sucede? Dice, cuando damos nuestra palabra a alguien, quedamos atados en los dichos de nuestros labios. Proverbios capítulo 6, el verso 1 dice esto: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, considere esto. Cuando alguien necesita un fiador, es porque el mismo que necesita el fiador no es fiable. ¿Y por qué no es fiable? Porque no cumple lo que dice. Por eso no es fiable. Y por eso necesita que alguien que sí cumple venga a responder por él. Y dice el Señor: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo que no es fiable, hermano amado, si has empeñado tu palabra a un extraño, si le has dado tus palabras a alguien que puede ser así, que ni lo conoces y que realmente no sabes, y solo porque la boca no tiene freno, hablamos cosas. ¿Qué sucede? Dice en el verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hermanos amados, esta es una verdad. Y aquí recuerden, le estoy diciendo esto porque hay condenación cuando hablamos y no hacemos. La persona sufre daños en sus espíritus, hermano. Se deterioran. Pierden rectitud los espíritus cuando hacen estas cosas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No demos nuestras palabras a alguien. Quiero decir, no nos comprometamos con alguien si no pensamos que realmente vamos a terminar haciendo aquello. Y no te comprometas con los que no le dan valor a sus palabras, porque te va a hacer daño igualmente. No puedes cambiarlos y no debes odiarlos ni nada de eso, pero no podemos o no debemos tratar de hacer compromisos con una vida que no es responsable. Le podemos hablar de Dios, enseñar de Dios. Así estábamos todos nosotros. Y bueno, en la medida que la persona va aprendiendo, bueno, su vida va cambiando y va a ir aprendiendo a ser responsable. Pero cuando la gente no conoce a Dios y no teme a Dios, y que a veces voluntariamente rechazan al Señor, no conviene, hermanos amados, tener compromisos. Me refiero a compromisos donde tú te comprometes a hacer algo y de repente tal vez después diga, no, mejor no lo hago. Es un peligro, así que por esa causa le estoy diciendo esto. Dice en el verso 3, si ya dice, ya la persona ha quedado enlazado con las palabras de su boca y ha quedado preso en los dichos de sus labios, ¿qué es lo que Dios recomienda para que aquello se pueda arreglar? A mí me ha pasado varias veces esto y también he hecho esto, mis hermanos. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Esto es lo que dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo. ¿Cómo es que caemos en la mano del prójimo? Cuando le dimos nuestra palabra. Sí, yo voy a hacer tal cosa. Ahí, y la otra persona creyó que se va a hacer eso, en ese momento ya la persona cayó en las manos de esa vida. ¿Y qué debe hacer? Ve y humíllate. ¿Qué significa? Ve con la persona y avergüénzate delante de él y dile, perdóname.
no tengo la capacidad para cumplir lo que te dije. Va a ser una vergüenza para nosotros, pero eso es lo que debemos hacer, humillarnos y que nos puede pensar mal y puede maldecirnos, sí, ¿por qué? Porque caímos en eso, pero tenemos que soltarnos para que la condenación sí va a caer porque tal vez la persona maldiga o quién sabe qué vaya a hacer y se enoje contra nosotros. Y en el mundo espiritual también hay un desastre porque los demonios dicen, ¿viste? Es un mentiroso y pueden muchas cosas. Entonces ante Dios también es una vergüenza porque dijimos que íbamos a hacer y no lo hicimos. Así que es un caos en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Pero esto es lo que se tiene que hacer. A veces la persona, bueno, en este caso, tenemos que ir y humillarnos ante la persona, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. Le tengo que decir, sabes, perdóname porque hablé esto y la verdad no tengo la capacidad de hacerlo. Te mentí o lo que haya sido. Tienes que ser verdadero con la persona. Y bueno, lo que diga contra uno, pues uno tiene que reconocer que fue nuestra actitud, nuestras palabras las que nos llevaron a esto y esta es la consecuencia de haber hecho eso o haber dicho aquello y no cumplirlo. Entonces dice, haz esto delante de tu amigo y en el 4 dijo, no des sueño a tus ojos. O sea, si ya se comprometió la persona y no lo ha terminado, uy hermano, dijo, no le des, apúrate a arreglar esto antes que se descomponga más de lo que ya está descompuesto. En el mundo espiritual y también en el mundo físico. Arréglalo lo más rápido. Ve y dile, perdóname y por favor, discúlpame, no lo puedo hacer. Cuando le dices eso, la persona se enojan y hacen cosas o dicen y maldicen, pero por lo menos ya tendrá la oportunidad de buscar otra situación donde la persona pueda arreglar o hacer lo que vaya a hacer. Entonces dijo, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, cuando tus palabras fueron dadas a alguien. Es terrible, mi hermano amado. A mí me asusta y me asusto de mí mismo cuando a veces sin precaución, a veces damos nuestras palabras. El Señor dice en el verso 5, escápate como gacela de la mano del cazador. Considera, hermano amado, las personas que no son responsables son cazadores de las personas que sí son responsables. Los que no son responsables siempre están buscando a alguien, ser amigo de alguien que es responsable, porque quieren protección, necesitan que alguien responda por ellos. No te comprometas, hermano mío, para que no, dice en el proverbio, para que no quiten tu cama de debajo de ti. Que Dios nos ayude, hermano. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Sálvate, hermano amado, de esa condición. Cuidemos nuestras palabras y que Dios nos guarde de meternos o dar nuestras palabras como que fueran, como digo, solo palabras. Las palabras que hablamos deben ser palabras de vida, como Jesús, palabras de verdad. Dice en el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos orar esto, hermanos, especialmente cuando estamos emocionados. A mí me ha pasado que emocionado he hablado cosas y luego me doy cuenta como que fue demasiado o que resulta que no consideré que tenía otras cosas que hacer y de repente me he dado cuenta que estoy en un problema. Tengamos cuidado. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Recuerda esto, especialmente cuando estás en medio de una condición de emociones eufóricas, donde toda la gente está feliz y cuídate, hermano amado, porque pueden salir palabras que te comprometas y que luego tal vez no pudieras cumplir. En el Salmo 34, el verso 13, dice, guarda tu lengua del mal. ¿Tú quieres ver días buenos, hermano? ¿Tú quieres que tu vida esté bien? No importa cómo están las circunstancias.
Las circunstancias las controla Dios. Si nosotros obedecemos al Señor, Él controla nuestras vidas y tiene control de las circunstancias. Pero Él nos dice esto: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Yo quiero eso, yo creo que todos queremos eso. ¿Qué nos pide a cambio de tener eso que Él nos ofrece? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mira, hermano, cuando le decimos a una persona que íbamos a hacer tal cosa y luego no lo hicimos, ¿acaso no es una mentira? ¿Acaso no es un engaño? ¿Y qué crees que va a pasar? En el mundo espiritual va a venir exactamente aquello. Querías ver días buenos, pues ahora vendrán días malos. Querías ver el bien, pues ahora vendrá el mal. Porque ¿quién operó? El diablo, y el diablo siempre trae destrucción. El diablo es el padre de todas las mentiras. Nunca debemos esperar bien cuando nosotros hemos mentido, mis hermanos. Siempre debemos ser responsables. Cuando hablamos mal, cuando hablamos una mentira, hermanos míos, tenemos que ser responsables. Espera mal, espera destrucción, porque el que fluyó no fue el Espíritu de Dios, es el diablo, hermano. Es la palabra. No debemos, si quieres ver días buenos, refrena tu boca, tu lengua de hablar mal y tus labios no hablen engaño. Cuando hablamos mentiras, estamos soltando palabras, espíritus. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Pero cuando la persona habla mal y habla engaño, ¿qué está soltando? Espíritus, pero malos. ¿Y qué hacen? Destruyen a la persona misma que está hablando y a los que le rodean. Por eso es peligroso, hermanos míos, que seamos imprudentes de hablar nomás porque tenemos una lengua. Debemos pedirle, como David, al Señor en el Salmo 141:3, Dios mío, pon guarda a mis labios. Pon guarda a mis labios. Oh, mis amados hermanos, ya voy a terminar. Dice esto. Observe esto. Las consecuencias de entre cuidar y no cuidar las palabras. Salmo 101, el verso 6. El Señor dice, mis ojos pongo en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El que anda en el camino de la obediencia, de la integridad a la palabra del Señor, ese le va a servir al Señor. Y luego en el 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Cuando mentimos, cuando hablamos mal, hermanos míos, delante de Dios la persona es como que tiene jabón en sus pies, como que tiene aceite en sus pies, se resbala, se cae. El diablo lo trae en el piso, hermano amado, porque su boca habló mentiras o habla mentiras, no se puede parar, el diablo lo tiene en el piso. Pero cuando nosotros hablamos la verdad, el diablo está debajo de nuestros pies. Por eso debemos hablar verdad siempre. Dice la palabra, voy a leer más adelante, dice en el Efesios 4:25, por lo cual desechemos la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, hermano. Cuando hablamos verdad, la verdad entre nosotros, el diablo es pisado. Pero cuando alguien habla mentira, el diablo pisa a esas gentes que hablaron la mentira. Y delante de Dios no se pueden parar esa gente. No son gente firme, no son gente fiel, hermanos. Porque si son mentirosos, el diablo los controla, hermanos. Y no puede confiarse en una persona donde el diablo fluye. No es confiable. Por eso, hermanos míos, que Dios nos ayude. En San Juan capítulo 8 y el verso 44 voy a leer la parte final. Jesús dijo, cuando el diablo habla mentira, de suyo habla,
porque el diablo es mentiroso y es el padre de todas las mentiras. Mis amados hermanos, tú y yo somos conscientes cuando vamos a hablar una mentira, y eso lo saben los viejos, los jóvenes, los adolescentes, los niños y los bebés. No tan bebés, pero los ya que entienden saben cuando van a decir una mentira. Pues cada vez que alguien o decimos una mentira, el que está fluyendo es el mismo diablo. Y nunca debemos, si somos responsables, esperar que nos vaya bien cuando hemos hablado mentiras, porque eso siempre traerá el mal. ¿Quieres ver el bien en tu vida? Habla la verdad. Y tus palabras, como dijo Jesús, son espíritu y son vida, van a crearte un ambiente bonito. Di cosas bonitas, di bien, que el día está hermoso, que las personas son respetuosas, di bien y tendrás el bien que hables. Pero si hablas mal, tendrás el mal que hablas. Cuidémonos, mis hermanos, de estas cosas. 1 Juan 2:21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y cuando, por favor, que nos quede claro, ninguna mentira procede de Jesucristo, para que entendamos que cuando mentimos, estamos deshonrando a nuestro bendito Salvador, a nuestro Padre, al Espíritu Santo. Y le estamos dando cabida al diablo en nuestras vidas. Que Dios nos guarde, mis hermanos amados, y que el Señor nos ayude para guardar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en santidad. Santifiquemos más nuestra vida. No repartamos nuestras palabras como algo que no tiene valor. Si no te valoran a ti, tampoco van a valorar las gentes tus palabras. Cuídalas. Tus palabras tienen valor si tú las valoras, pero recuerda que para que tengan valor ante Dios y ante los hombres, tus palabras y mis palabras tienen que terminar en acciones. Porque Dios va a recompensar no las palabras que hablamos, sino las palabras que terminaron en acciones. Jesús dijo, he aquí que vengo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que mis hermanos amados, cuidemos cada uno que lo que hablamos termine en acciones. Y estaremos glorificando a nuestro Dios correctamente y el diablo estará bajo tus pies, donde es necesario que esté. Que Dios te bendiga y que el Señor te dé más entendimiento sobre este tema.